primero e importante del día? Bueno, el más importante tiene que ver con esta presencia hoy del presidente en Expo Agro. Terminó dándole la derecha a la ministra Patricia Bullrich, a quien defendió cerradamente. De alguna manera mostró también quiénes serán sus candidatos y sus espadas en la provincia de Buenos Aires, donde ya están pensando en modo campaña dentro del oficialismo. El presidente, que a todo esto acomoda la agenda para la semana que viene, se suspende un viaje, pero hay otro que se mantiene en pie. El presidente hoy en Expo Agro se refirió a Patricia Bullrich como la mejor ministra de Seguridad de la historia. Escuchemos, le respondía esto a nuestro cronista Nacho Damonte. El tema de seguridad, porque no casualmente mi eslogan coincidía con alguien que compitió conmigo y que su grandeza permitió que se sumara a este gobierno, que era en materia de seguridad: el que las hace, las paga. Los buenos son los de azul. Y los hijos de puta que andan con trapos en la cara y rompen autos, queman autos y amenazan a toda la gente porque no quieren perder sus curros, esos son los malos y esos son los que tienen que ir presos. Y los vamos a meter presos. Vamos a defender a la República. Porque no es que vienen contra mí, vienen por ustedes. Yo solo estoy en el medio. Bueno, un Milei en estado puro y ahora sí, tras aquel debate ardiente post-paso, cuando Patricia Bullrich le gana a Horacio Rodríguez Larreta y hay una acusación de poner bombas en jardines de infantes. Bueno, eso ocurrió en lo que fue la campaña entre la PASO y la primera vuelta. Después de la primera vuelta, Massa y Milei ganan o son los que más votos sacan y quedan, digamos, habilitados para competir en segunda. Y gana Milei con un decisivo respaldo del expresidente Mauricio Macri. Luego nombra a Patricia Bullrich, ministra de Seguridad, como parte de no sé si un acuerdo, porque no me pareció algo programático, pero sí había como una comunión entre ese apoyo del expresidente Macri y la llegada de Milei al poder. Bueno, han pasado un año y medio más o menos, desde el 10 de diciembre de 2023, menos tiempo, un año y 4 o 5 meses, y de aquella frase en el debate a esta que vamos a escuchar, en la que Milei afirma que Patricia Bullrich es la mejor ministra de Seguridad de la historia. Presidente, el apoyo a Patricia Bullrich, ¿no? ¿Respalda a Patricia Bullrich? Absolutamente, es la mejor ministra de Seguridad de la historia. ¿Qué le quiere decir a los argentinos, presidente? Que vamos a ser Argentina grande nuevamente. Ya dijo esto del mejor ministro de Economía de la historia, de Toto Caputo, ahora de Patricia Bullrich, y es una narrativa muy potente en Twitter, en X, del mejor gobierno de la historia, del mejor ministro de Economía de la historia y ahora, por el propio Milei, refrendado este concepto, la mejor ministra de Seguridad de la historia. Sí, hay una semana en la cual obviamente hay cuestionamientos muy claves, ¿no?, contra Patricia Bullrich, lo cual es directamente proporcional también al presidente sosteniéndola. Hasta aquí había sido una de sus grandes referentes. En mucho tiempo tuvo incluso mejor imagen que el presidente y que la vicepresidenta Victoria Villarruel. Pero, claro, esta semana con hechos graves en lo que tiene que ver con la represión policial, por supuesto contra lo que eran los desmanes en la plaza en el marco de una manifestación que tenía como objeto a los jubilados, aunque claro, seguro después estuvieron muy relegados, ¿no? Hay dos momentos, la agresión a la jubilada y por supuesto el ataque contra Pablo, el fotoperiodista, que está, digamos, peleando por su vida. Sí, en ese sentido el oficialismo que no ceja en su discurso, no quiere negociar absolutamente nada, no pone peros. Es un estilo no pone que peros. Le permitió llegar a la presidencia y lo conserva. Dice, bueno, equipo que gana o estrategia que gana no se toca. Y la frase de Milei en conferencia de prensa, los buenos son los de azules, de todo lo que haga enojar a los zurdos viene bien, es una marca registrada. O sea, ningún pretender que se baje. Ninguna coma justamente a lo que fue el actuar policial. Por lo menos hacia afuera, por lo menos públicamente. Después hacia adentro. Pero quizás, hay muy pocas que se valía, ¿no?, por el lado de Patricia Bullrich, es decir, los proyectiles en este caso estuvieron mal lanzados, lo que se ha visto y lo que de todas maneras la justicia está investigando. No habrá
ningún arrepentimiento ni ninguna autocrítica pública. Si la hay, es puertas para adentro y no habrá filtración a la prensa. Está claro cuál es el mensaje, cuál es la postura de esto no es 2017, a nosotros no nos van a doblegar, no nos van a ganar por cobardes, vamos a seguir haciendo lo que nosotros creemos que la Argentina necesita para ser grande otra vez. O sea, parafraseando, utilizando conceptos ¿no? que el propio Javier Milei vierte en cada conferencia de prensa. ¿Quién es Karina Andrade? Bueno, es la jueza que terminó liberando, ¿no?, a los más de 94 detenidos que tenía la Ciudad de Buenos Aires, 115 más o menos, justo con los que había detenido las fuerzas federales. Es una jueza joven, tiene 42 años, llega de la mano justamente su juzgado de la mano del peronismo, asume en 2021, tiene poco recorrido allí, formación en Derecho Penal, identificada con el kirchnerismo, con los derechos humanos, insisto, mucha cercanía con el gremialismo. Me decían hoy de la línea de Vanessa Silley, que fue secretaria justamente de los judiciales en algún momento. O sea, allí está el vínculo con el gremialismo, pero también con el kirchnerismo camporista. Recordemos, Silley es diputada por la Cámpora, cercana también a Juan Manuel Olmos, al ex jefe de gabinete que tuvo Alberto Fernández, armador también hoy del peronismo, es quien teje alianzas dentro del peronismo con mucho peso en el armado porteño, ¿no? Karina Andrade explicó por qué liberó a los detenidos. Lo que quiero dejar aclarado esto, porque se dice, ella escuché esto, se tomó una decisión anoche. No fue una decisión como, a ver, para utilizar un término trasnocha, no, a ver, fue una decisión en el marco de, como dije, priorización de derechos, la Constitución, el derecho a expresarse, a manifestarse y, en paralelo, estas detenciones que no estaban siendo informadas en un control, digamos, básico de las detenciones de las personas. En esa priorización de derechos es que, bueno, esto, digamos, merece una respuesta rápida con los elementos que yo tenía, que los elementos que tenía era cómo se estaban informando. O sea, no se cumplían los requisitos básicos de información al juez. Más allá de su procedencia, de su afiliación, de su promotor, la explicación de Andrade es jurídica y tiene que ver con que si había méritos para que esas personas sigan siendo detenidas. Y creo que corresponde hacer una separación. Me parece perfecto que se trace un perfil, que se explique cómo llegó y hasta para tener información completa respecto de, bueno, cuál es su preferencia partidaria. Sí, que no la esconde, dicho sea de paso. Pero acá hay una cuestión que tiene que ver con la causa y con el episodio de la manifestación. Es decir, por más antecedentes o por más peligrosos o por más que te caigan espantosamente todas las personas detenidas, si esas personas no tienen méritos para seguir estando detenidas, y lo explicó la jueza, el fallo se ajusta a derecho, tiene robustez jurídica. Después, por supuesto, no es que se acaba la investigación, no es que termina. La jueza tuvo que decidir sobre si siguen detenidos o no, pero la causa sigue. Y ha pasado en un montón de causas de que si hay elementos, investigación mediante, probatorios para una detención, aquella persona que en su momento fue liberada puede volver a ser detenida, pero ya con una causa que justifique la prolongación de su detención, no la que ocurrió en la marcha del miércoles. Ese es el argumento hoy de la jueza, sumado a que, y esto hablaba con distintos juristas y jueces de la ciudad de Buenos Aires, me explicaban que lo actuado por la policía no estaba, no estaba bien y no estaban bien hechas las presentaciones en lo judicial en función de las detenciones en flagrancia, que hay que informarlas de otra manera, y allí faltaba justamente, y esto lo reclamaba hoy la jueza elementos probatorios. Nunca me avisaron, es una de las frases que daba en esta entrevista a O'Donnell, nunca me avisaron que había 5 barra bravas, por ejemplo, entre los detenidos. Nunca me aportaron esas pruebas y también faltaban, insisto, esto es lo que marca justamente la jueza, faltaban
más detalles en lo que tenía que ver con estas detenciones en flagrancia. En función de eso los termina liberando. Otro dato que me pasaban, decían, es una jueza en general de perfil bajo, no estaba buscando ni perfil alto ni rebote específicamente con esto, le tocó porque estaba obviamente en servicio ese día. Y lo hizo de tal manera que está a derecho, me reflejaban casi todos los juristas, está a derecho, no lo hace buscando justamente algún tipo de rebote político en este caso. Ayer escuchábamos el corte de Victoria Villarruel hablando de son cosas que pasan en democracia, con un mensaje más crítico que de adhesión a la intervención de la Fuerza de Seguridad del gobierno que preside Javier Milei. Hoy el jefe de gabinete, Guillermo Francos, dijo que Villarruel tiene un error conceptual sobre la democracia. Con la vicepresidenta, ¿por qué se desmarca del gobierno nacional del que es parte o disiente? Bueno, ella en definitiva expresó su solidaridad con las personas que habían sido afectadas por la violencia del lado de la Fuerza de Seguridad. Después dijo de los dos lados, por supuesto. Y después hizo una mención a la democracia que me parece que es un error conceptual, ¿no? Porque en realidad no es el ejercicio de la democracia. Digamos, la democracia se ejerce cuando se vota, por el voto popular. Después lo demás es el uso de las libertades y los derechos que garantiza la Constitución Nacional. Y para eso el poder público tiene las distintas fuerzas que hacen cumplir los derechos y garantías de la Constitución Nacional. Fue ayer con mi amigo José del Río en su programa de cada jueves. Este testimonio de Guillermo Francos. Aquí en La Nación Más, por supuesto, conseguimos muchas repercusiones de primera mano. Tenemos otra de Patricia Bullrich también en esta pantalla. Exactamente. Ayer marcando en función de los detenidos, el actuar de la policía y lo que había sucedido justamente con el fotógrafo Pablo Grillo. Por eso una de las cosas que nosotros estamos trabajando mucho es cuál es el financiamiento, quién financia, porque hay versiones concretas que nosotros tenemos de 50.000 pesos por cada barra brava que ha ido el día de ayer. Este es un dato que estamos también sumando a la causa que está terminando de escribir el doctor Soto. Bueno, esto es lo que estamos viendo, porque vinieron de las barras bravas, el organizador principal es de la barra brava de Chacarita, ya había probado el miércoles pasado estar él, quiere ser presidente del Club Chacarita, porque hay muchos clubes de estos clubes que estuvieron ayer, Deportivo Merlo, Chicago, donde las mismas barras son las que han tomado la conducción del club. Decías algo con relación a los municipios apuntados por Patricia Bullrich como promotores. En esta misma entrevista, Patricia Bullrich anticipaba lo que terminaba siendo hoy justamente la denuncia de Soto, que es el abogado del ministerio, que muchos de esos barras partían de municipios, o mejor dicho, de la municipalidad de Lomas de Zamora y de La Matanza. Le apuntaba al intendente Espinosa, le apuntaba al intendente Otermín, que hoy decía esto no es así, que negaba obviamente las versiones, pero forman parte, insisto, de una presentación judicial que hacía hoy el ministerio. Bien, vamos a sumar más análisis y más contexto con Martín Rodríguez Yebra, que está en la redacción de La Nación. Martín, un placer tenerte aquí en Más Data a la tarde. Me interesa mucho tu mirada respecto de lo que ha pasado en la Plaza de Mayo y sobre todo con las primeras repercusiones, esta decisión de Milei de respaldar enfáticamente a Patricia Bullrich, redoblando la apuesta, o sea, manteniendo el mensaje de retroceder nunca, rendirse jamás, y también la postura de esa oposición muy atomizada y por momentos abstracta. Buenas tardes, Juan Pablo, ¿cómo estás? Veo al gobierno muy abroquelado detrás de esa defensa de Patricia Bullrich, con Milei a la cabeza, sin hacer ningún tipo de cuestionamiento a lo que fue el operativo, un operativo en una marcha relativamente, diría, con poca participación o no con los niveles de masividad de otras protestas del pasado en Argentina, que terminaron en una situación de violencia muy desbordada, con una persona herida muy grave, con destrozos en toda la zona.
pero el gobierno se planta en ese lugar de decir, bueno, se hizo todo bien y acá el que quiera enfrentar al gobierno se va a encontrar con estos niveles de resistencia, y esto fue un intento de golpe de Estado. En esa posición se está planteando el gobierno y está intentando instalar y demostrar, todavía las pruebas no las hemos visto, que, bueno, que hay conexiones políticas y que hubo barra bravas en esa protesta. Todavía falta información, creo que el gobierno debiera poder sustentar este nivel de descripción de lo que está pasando, la gravedad de la descripción de lo que pasó el otro día, debería sustentarla con pruebas concretas de quiénes fueron los responsables y por qué todo terminó como terminó. Eventualmente, creo que la oposición también está muy confundida con lo que pasó. Nadie tiene muy claro a quién señalar. Me parece que fue un episodio muy confuso y hay una preocupación grande en todo el arco político, pero creo que el gobierno lo tiene muy en claro y muy presente, de lo que puede pasar en los próximos días y en la semana que viene si se repite una manifestación de estas características en el Congreso. En teoría se habla de que el miércoles habría otra protesta, al menos el gobierno está en guardia al respecto. Eso quería preguntarte, porque el próximo miércoles habrá otra marcha. Sí. Y toda la información que tenemos es que el gobierno va a esperar esa marcha con un operativo, si no igual, mayor al del miércoles pasado, con la idea de que acá está enfrentando algo más que una simple protesta, sino un intento de desestabilización. Ese es el discurso. No, hasta incluso el expresidente Macri dijo en 2017 ocurrió algo parecido, y la repercusión, si querés, más dominante entre los voceros del gobierno es: esto no es 2017, a nosotros no nos van a doblegar, vamos a reprimir lo que haga falta para terminar con lo que es un intento de desestabilización, de golpe de Estado. O sea, no sé si para adentro puede haber alguna admisión de algún exceso. Hay imágenes que son contundentes, por supuesto lo de Pablo, del fotoperiodista, también lo de la jubilada, pero no es algo que conceda o esté dispuesto a conceder el gobierno en el debate público. Para nada, está abroquelado en esa posición. La comparación con el 2017 está muy presente, pero cuando uno pone sobre la mesa los dos casos hay muchas diferencias. Sí. Una principal es en magnitud, lo que fueron esas protestas de 2017 comparado con esta no tiene nada que ver en la cantidad de gente. Los niveles de violencia de aquella manifestación fueron, te diría, exponencialmente mayores. Sí, las 14 toneladas de piedra. Te puedo agregar también el momento, porque la manifestación de 2017 fue posterior a la elección de mitad de mandato, donde Juntos por el Cambio había ganado, pero enfáticamente, casi con un 41-42% de los votos. Sí, totalmente. Y otra cosa del momento que también lo diferencia es que en ese momento la marcha era cuando el Congreso estaba debatiendo una ley que esa manifestación cuestionaba, y que lo que parecía estar buscando esa manifestación era detener la votación, o sea, irrumpir sobre el Congreso o por lo menos interferir sobre la acción de un poder constitucional. No es el mismo caso de lo que estuvo pasando el miércoles y lo que va a pasar eventualmente el miércoles que viene, que no tiene correlación con lo que está pasando adentro del Congreso. No van a intentar impedir el funcionamiento de un poder del Estado, sino era más bien una protesta concreta sobre una política consistente del gobierno de Javier Milei. Hay muchas diferencias respecto de lo que fue aquel episodio, pero claramente el gobierno lo pone sobre la mesa para decir aquello que terminó, al menos en el relato del macrismo, terminó siendo clave para que el plan económico de Macri después fuera hacia una situación que no fue la que se buscaba, digamos, que tuviera una crisis económica en un momento en el que el gobierno estaba para despegar o parecía que estaba para fortalecerse. Bueno, dice, a nosotros no nos va a pasar, nuestro plan económico no va a naufragar porque haya violentos en la calle. Y entonces el gobierno se para en ese lugar. Hay cosas que quedan por explicar. El caso del fotógrafo Pablo Grillo es un punto que hay que investigar, si actuó bien o actuó mal la policía. Ayer Bullrich enfáticamente dijo que la gendarmería, que era la que estaba en ese lugar, actuó según los reglamentos. Bueno, todo indica que
la forma en que salió esa granada que le abre la cabeza al periodista no fue según lo que marcan los reglamentos, fue un tiro en horizontal que podía llegar a generar una situación de peligro. Martín, ¿crees que lo que pasó con Pablo Grillo puede generar expectativa y hasta masividad de la marcha del próximo miércoles? Seguramente va a ser un reclamo adicional para aquellos que están protestando en esta circunstancia. Creo que lo que pasó el miércoles, al menos las agrupaciones que estuvieron en la plaza van a tratar de reforzar su presencia, y yo imagino una marcha más grande que la del miércoles pasado. A mí la duda que me queda todavía es hasta qué punto le va a poner el cuerpo a esa movilización el peronismo, la CGT, claro, que estuvieron ausentes, al menos orgánicamente, a pesar de que el gobierno dice, yo todavía no vi pruebas, pero puede ser que parte de los manifestantes fueron movilizados por intendentes kirchneristas. Pero probablemente se sume, ¿no? Digo, algún segmento de la CGT que de todas maneras ya está hablando de algún tipo de movilización propia, pero la pateó tan para adelante que obviamente eso puede terminar diluyéndose, ¿no? Está hablando de confirmar la semana que viene un paro nacional recién para 10 de abril, una cosa así. Sí, la CGT se sintió interpelada. Porque bueno, ve que la calle, las movilizaciones que van ganando protagonismo contra el gobierno de Milei, no los tiene entre los protagonistas. Evidentemente la CGT ha tenido canales de negociación bastante fluidos con el gobierno de Javier Milei y no estaba, al menos hasta ahora, en condiciones, o por lo menos con voluntad de volcarse a la calle a reclamar contra el gobierno. Este tipo de situaciones, bueno, los expone, sus propias bases le dicen, bueno, al final ¿dónde está la resistencia gremial? Y ahí los dirigentes sienten que tienen que poner la cara. Por eso digo que creo que podríamos ver alguna representación gremial en las marchas de la semana que viene. ¿Crees que hay algún segmento del peronismo que corre a otro por izquierda? Por las declaraciones específicamente de Grabois, ¿no? Que decía que esto era lo que tenía que suceder, que había que tratar de alguna manera de terminar antes, si se podía, con el gobierno de Javier Milei, incluso que el resto del peronismo o de la oposición después tenía una actitud quejica y un poco blandengue. Sin duda Grabois los está corriendo por izquierda, indudablemente él está buscando construir una alternativa desde el peronismo volcado hacia la izquierda, y circunstancias como estas, donde él sí está en la protesta, le sirven para exponer al resto de la dirigencia peronista y tratar de o bien volcarlos con la protesta y decir que lo están siguiendo a él, o bien deslegitimarlos al menos ante un sector de la ciudadanía que pueda estar en contra de manera militante al gobierno de Javier Milei. Martín, un placer, gracias por tu análisis, un abrazo. Lo mismo, Juan Pablo, abrazo. Gracias. 201 en toda la República Argentina.